¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya hay sentencia. Daniel Alves ha sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión por esa agresión sexual. Ya no hay que decir presunta, ya no hay que decir presuntamente, posiblemente. Ya existe esa condena, aunque es una sentencia que no es firme. Su abogada ya ha dicho que la va a recurrir porque sigue confiando en la inocencia de Alves. Y yo presiento que la parte de la víctima, los abogados de la víctima también van a recurrir esa sentencia. Es una condena baja para lo que prevé la ley para este tipo de delitos. Vamos a comentar toda la sentencia y por qué el juez ha podido aplicar 4 años y medio de prisión cuando la pena va de 4 a 12 posibles. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, hace apenas 15 días que terminaron esas sesiones del juicio oral. El tribunal se ha dado prisa, teniendo en cuenta que es una causa con preso, que Dani Alves está en prisión provisional todavía, a la espera de ver qué pasa con su caso. Y por esto la sentencia ha salido bastante temprano, bastante pronto, y solo 15 días después el tribunal ya tiene un veredicto acerca de lo sucedido ese 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. Vamos a comentarlo porque evidentemente lo más importante de esta sentencia y lo más importante de la noticia es que el tribunal considera probado que existió esa agresión sexual, que no hubo consentimiento por parte de la víctima a todo lo que sucedió dentro de ese baño, y por esto existe una condena a Dani Alves por haber cometido ese delito, porque consideran que sí se ha desvirtuado su presunción de inocencia y que hay pruebas suficientes para considerar probado que esta agresión ha existido. A partir de aquí podremos discutir si la pena es más alta, más baja, merecida, no merecida. Hay que tener en cuenta que la pena por este tipo de delitos va de los 4 a los 12 años de prisión, de 4 a 12. La Fiscalía solicitaba una pena de 9 años de prisión. La acusación particular, abogada de la víctima, solicitaba 12 años y el tribunal se ha quedado en 4 años y medio. Es prácticamente lo mínimo, prácticamente la condena más baja que se le podría haber impuesto. Vamos a comentar ahora por qué lo fundamenta, pero como digo, más allá de eso, lo más importante es que sí considera que ha existido delito y sí consideran probados los hechos que ella denuncia. Vamos a estudiar la sentencia, son 61 páginas de sentencia. Os las voy a leer todas porque... No, es broma, no os las voy a leer todas, pero sí quiero ir a lo más importante porque creo que puede ser instructivo y creo que puede ser... que podemos aprender bastante de esto, ¿vale? Como veis, es una sentencia de hoy mismo, 22 de febrero de 2024. No me voy a ir a los antecedentes, de hecho, porque aquí hablan de las cuestiones previas que sucedieron al inicio de ese juicio, de cómo hemos llegado a este punto del proceso, pero sí que quiero ir, sobre todo antes de entrar en cómo razona que no se puede concluir que haya existido que se haya probado esa agresión a la víctima. Quiero irme a esta parte de aquí que habla del consentimiento. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque desde mi punto de vista explica muy bien el tribunal lo que significa el consentimiento. Mucha gente me ha dicho, ella entró voluntariamente a ese baño, ella fue voluntariamente a ese baño, por lo tanto, ella sabía lo que iba, lo que suceda en ese baño ahora, pues tiene que asumirlo. No, esto no funciona así, esto no es así. Yo puedo entrar en el baño con una persona, puedo incluso empezar a besar a esa persona, incluso puedo ir predispuesta a mantener relaciones con esa persona, pero si en algún momento, el que sea, cualquier momento, el que yo considere, digo basta, digo se acaba aquí, se tiene que acabar aquí. Esto es una cosa que a mí me parece obvia, que a mucha gente le parece obvia, pero hay gente a la que no le parece obvio. Cualquier persona que en un momento dado diga se acabó, se tiene que acabar. Por tanto, quiero leeros esta parte porque creo que el tribunal lo explica muy bien en este párrafo de aquí, en estos dos párrafos de aquí. Dice: concluimos que la denunciante acudió voluntariamente a la zona del baño de la suite con el propósito de estar con el acusado en un espacio más íntimo y que desde el lugar donde se encontraba podía saber que se dirigía a un espacio cerrado, posiblemente un baño, tal y como se desprende de la prueba documental aportada por la defensa. En el ámbito de que haya podido ocurrir con posterioridad una agresión sexual, debe señalarse, y esto es lo importante, que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado, o incluso que haya podido abrazarse al acusado,
puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Estas actitudes, o incluso la existencia de insinuaciones, no suponen dar carta blanca a cualquier abuso o agresión que se produzca con posterioridad. El consentimiento en las relaciones sexuales debe prestarse siempre antes e incluso durante la práctica del sexo, de tal manera que una persona puede acceder a mantener relaciones hasta cierto punto y no mostrar el consentimiento a seguir, o a no llevar a cabo determinadas conductas sexuales, o a hacerlo de acuerdo a unas condiciones y no a otras. Es más, el consentimiento debe ser prestado para cada una de las variedades de relaciones sexuales dentro de un encuentro sexual, puesto que alguien puede estar dispuesto a realizar tocamientos sin que ello suponga acceder a la penetración, o sexo oral pero no vaginal, o sexo vaginal pero no anal, o sexo únicamente con preservativo y no sin este. Ni siquiera el hecho de que se hubieran realizado tocamientos implicaría haber prestado el consentimiento para todo lo demás. Esto es la base de todo, porque si consideramos que la víctima acude voluntariamente al baño y a partir de aquí hay carta blanca para cualquier cosa que pase en ese baño, evidentemente no hay caso, evidentemente no hay ningún delito, evidentemente no ha pasado nada y evidentemente esa chica no tendría derecho a reclamar por nada. Pero no podemos dar por hecho esto. Nunca se puede dar por hecho ni por entendido que el hecho de que una persona, sea hombre o mujer, vaya con otra persona a un espacio íntimo implique que lo que ocurra en ese espacio íntimo no pasa nada porque ha ido voluntariamente al mismo, ¿no? Lo quería resaltar. Vámonos a la parte donde habla sobre todo de las pruebas que el tribunal considera suficientes para condenar a Dani Alves, porque evidentemente lo que respecta al procedimiento es lo más importante. Fundamento jurídico quinto, ahí es donde hablan de todas esas corroboraciones periféricas a la declaración de la víctima. La declaración de la víctima que se ha mantenido constante, se ha mantenido en el tiempo, coherente, sin muchas contradicciones, aunque algunas ha habido previas a la entrada de ese baño, pero sí que quiero centrarme en este punto porque habla de las pruebas periféricas que corroboran lo que la víctima ha denunciado. Existen suficientes corroboraciones periféricas que apuntalan la versión de la denunciante en lo referido a la inconsentida. 1. La existencia de lesiones en la rodilla de la víctima. A juicio de este tribunal, las lesiones en la rodilla son producto de la violencia usada por el señor Alves para agachar a la denunciante y así colocarla en el suelo. Queda claro que la lesión se produjo en ese momento. Aquí es verdad que una de las cosas que ella declara es que la tira al suelo y ella presenta una herida que luego es valorada por el Hospital Clínic de Barcelona y esa herida se ve, creo que de hecho tiene una pequeña cicatriz de esa caída y aunque luego en el juicio intentaron entre los diferentes testigos y peritos decir si fue una caída o fue que ella se puso de rodillas y demás, el tribunal considera que esa lesión en concreto y según lo que han dicho los médicos es por consecuencia a consecuencia de esa caída y de que Alves la tira al suelo. La segunda prueba periférica, el comportamiento de la víctima tras producirse los hechos. Desde mi punto de vista, humilde punto de vista, para mí esta es la prueba más importante. O sea, lo que sucede antes del baño puede tener cierta relevancia, pero lo que ocurre después de salir de ese baño para mí es muy determinante porque muestra la reacción espontánea de cada uno de los dos, las sensaciones que han tenido después de lo que ha ocurrido y cómo cada uno se muestra después de ese suceso, ¿no? Para el tribunal evidentemente también es importante. Contamos con medios de prueba suficientes que acreditan el estado de la víctima poco después de haber salido del baño del reservado. Habla de la cámara del pasillo, pone de manifiesto que cuando la denunciante iba a salir se desmoronó, comenzó a llorar y se abrazó a su amiga, acudió un trabajador de la discoteca, también fue el director que se involucró en la conversación y también el responsable de sala de Sutton que también estuvo allí, ¿no? Es importante lo de la cámara, os acordáis que muchas veces hemos hablado de esa cámara que lleva el Mosso d'Esquadra que acude a la discoteca, que es una cámara muy sensible que accidentalmente se activa sin querer y ese agente graba directamente la reacción espontánea de la víctima, la primera reacción que tiene la víctima justo en ese momento, una reacción de absoluto dolor y de absoluto shock, ¿no? Y lo recalca también el tribunal en la sentencia. Ha explicado que llevaba una cámara corporal que accidentalmente se le activó con el marco de la puerta del vehículo. La grabación ha sido reproducida en el plenario. En ella se puede ver a la víctima y a sus amigas y oír el estado en el que se encontraba la denunciante, llorosa, afectada, como en estado de shock, sin saber si denunciar o no, manifestando inicialmente su voluntad de irse a casa.
Ella se quería marchar de ese lugar en ese momento. Ya lo hemos comentado, ya se ha dicho que ella únicamente quería que la dejasen marchar a casa porque creía que no la iban a creer y porque tenía mucho miedo de que esto se hiciese mediático, como finalmente así ha sido, ¿no? Este comportamiento de la víctima corrobora periféricamente la versión de la denunciante en la medida en que tenía prisa por abandonar la zona donde ocurrieron los hechos y por cuanto no ha podido existir una maquinación o elaboración de una denuncia que no se correspondiera con la realidad de lo ocurrido, y además el estado en el que se encontraba no puede ser sino como consecuencia de la vivencia de una experiencia traumática. Mucha gente que piensa que esto estaba preparado, el estado de shock que presentaba ella en ese momento no es compatible con una maquinación de un plan, salvo que seas una enorme actriz, que también podría ser, pero es un poco raro. 3. La tercera prueba, la actuación del acusado tras los hechos, que inmediatamente sale de ese baño y se marcha de allí sin mirar a nadie, sin despedirse de nadie y con bastante prisa, como decía el Ministerio Fiscal en su informe. Y 4. La existencia de secuelas en la víctima. Presenta un cuadro ansioso-depresivo, presenta trauma por lo sucedido. En fin, la psiquiatra estuvo analizando que efectivamente tiene esas secuelas compatibles con haber sido víctima de esta agresión. Por todo ello, el tribunal considera que efectivamente sí que ha quedado probado que ha existido este delito, que se ha cometido este delito por parte de Alves, y ahora quiero irme a la pena y a por qué aplica la pena. Tiene en cuenta un atenuante. Es la atenuante de reparación del daño. En todo proceso, en toda investigación de un delito, cuando se termina la fase de instrucción, se establece una fianza provisional, una fianza para cubrir los posibles daños, las posibles indemnizaciones a las que en su momento se condene a esta persona. Ya os he dicho muchas veces, cada vez que se comete un delito hay una parte penal que tienes que cumplir porque has hecho un mal, en este caso una pena de prisión o una pena de multa del Estado o una pena de lo que sea, y hay una parte civil que es una indemnización por los daños y perjuicios que le has ocasionado a esa víctima en concreto. Hay dos víctimas a las que reparar, una, por supuesto, la víctima del delito, y dos, el Estado, que con esto es con lo que se consigue la pena de prisión, castigar porque lo has hecho mal y tratar de que resarzas al Estado por tu actitud, algo así, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, es algo así. De todo delito se deriva una indemnización, una responsabilidad civil, y la fianza que se establece en instrucción puede servir para en el futuro, si existe una condena, indemnizar a esa víctima. En este caso, la fianza que se fijó fue de 150.000 euros. 150.000 euros de fianza que Alves depositó en el juzgado. Cuando esto sucede así, cuando quien está acusado de un delito deposita la fianza que se le ha pedido en el juzgado para posibles indemnizaciones, se considera aplicable la reparación del daño, una atenuante por reparación del daño, porque con ese dinero se compensará en cierto modo a la víctima. Y digo en cierto modo porque evidentemente en este tipo de delitos es difícil que solo con dinero se resarza a la víctima. Nunca se va a reparar totalmente el daño ocasionado, pero bueno, pues sirve algo para atender a esa responsabilidad civil. Cuando se fija la fianza y esa fianza se deposita voluntariamente por el acusado, se le aplica la atenuante de reparación del daño, que ahora os explicaré de qué va, ¿vale? Calificación jurídica. Los hechos son constitutivos, en primer lugar, de un delito de agresión sexual con acceso carnal en los artículos 178 y 179 del Código Penal, con la nueva regulación de la ley del solo sí es sí. Este artículo dice: cuando la agresión sexual consiste en acceso carnal por vía o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de 4 a 12 años. Luego os leeré un párrafo que viene después de esto, porque hay un párrafo en este mismo artículo 179 que aquí no se incluye y para mí es importante. Conforme al relato de los hechos se consideran probados, el acusado cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y, evitando que pudiera moverse pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir, con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento con uso de violencia y con acceso carnal. Luego iremos con esto de la violencia porque es importante, pero vamos con el tema de la reparación del daño. Bueno, evidentemente se le condena al delito leve de lesiones por la herida a la rodilla. Las circunstancias modificativas, la atenuante. En un delito, cuando se comete un delito, puede haber circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Puede que tu responsabilidad penal sea mayor o menor según las circunstancias. Si tú reparas el daño, tienes derecho a un atenuante, tienes menos responsabilidad penal. Si vas borracho, no sabes lo que haces, más o menos, tienes derecho a un atenuante porque no has sido del todo consciente de lo que estabas haciendo. Si por el contrario usas armas,
tienes seguramente se aplicará una agravante y entonces la responsabilidad será mayor. Estas son las atenuantes y las agravantes que se aplican en todo caso. A veces no hay ninguna y la pena es la que es, pero en ocasiones concurren circunstancias que modifican esa responsabilidad penal, ya sea a la baja, atenuantes, o ya sea al alza, agravantes. En este caso, la reparación del daño, esos 150.000 euros que él deposita, es una atenuante y se le aplica esa atenuante a la hora de ponderar la pena, insisto, ahora os explicaré por qué. Él solicitaba también la aplicación de otra atenuante, que era la embriaguez, que iba borracho, aportó tickets de lo que había vivido ese día. Fue un poco, de hecho, su parte de declaración y la de sus testigos iban todas enfocadas a decir que él estaba borracho. Bueno, pues el tribunal no lo considera que no ha quedado probado, no concurre en la circunstancia modificativa de responsabilidad de embriaguez. No la aplica en este caso y se queda únicamente con la atenuante de reparación del daño. ¿Qué dice aquí el tribunal? Cuando concurra solo una circunstancia atenuante, aplicará la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito. De ahí que este tribunal deba imponer la pena necesariamente entre 4 y 8 años de prisión. Me salgo un momento de aquí, vais a dejar de verme porque quiero explicaros cómo se aplican las atenuantes. En este caso, que tenemos una horquilla de 4 a 12 años de prisión, para poder aplicar una atenuante, que en este caso es la de la reparación del daño, nos tenemos que ir a la mitad de esa horquilla, que en este caso la mitad serían esos 8 años, y como dice que cuando exista una atenuante se tendrá que aplicar la pena en su mitad inferior, en este caso la horquilla que tiene que utilizar el tribunal es de 4 a 8 años. En vez de 4 a 12 como inicialmente es, lo que tiene que hacer es aplicarlo en la mitad inferior, es decir, de la mitad para abajo, y utilizar la horquilla de los 4 a los 8 años para imponer la pena a Dani Alves. Lo que hace aquí el tribunal es, en esa horquilla de 4 y 8 años, aplicarle una condena de 4 años y medio. Como veis, es muy baja, es una condena extremadamente baja, es casi la mínima. Pasamos de una condena entre 4 y 12 años a que, como ha pagado esos 150.000 euros, sea de 4 a 8 años y dentro de esa propia horquilla sea de 4 años y medio, que es, insisto, prácticamente lo mínimo. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué aplica lo mínimo? ¿Por qué entre esos 4 y 8 años de prisión, que es la horquilla que se queda con la atenuante de reparación del daño, aplica 4 años y 6 meses? Pues he querido resaltar este párrafo en grande porque realmente es la fundamentación total, en toda la sentencia es la fundamentación que hay para poner esos 4 años y 6 meses de prisión, insisto, la más baja posible, y es porque el tribunal considera que los 150.000 euros en realidad es una cantidad importante, es una fianza más alta de lo normal, obviamente tiene que ser una fianza más alta de lo normal, porque Dani Alves tiene una capacidad económica más alta de lo normal, esto tampoco es una barbaridad, y considera que como se ha mostrado predispuesto desde el principio a pagar esta cantidad, pues esto se tiene que tener en cuenta a la hora de rebajar esa condena. Habida cuenta de la edad de la víctima, joven, y al inicio de su vida laboral, las secuelas que se le han causado, la violencia ejercida, las lesiones físicas y psicológicas, pero, por otra parte, valorando la atenuante de reparación del daño, que sin llegar a ser cualificada, sí que consta que el acusado se ha mostrado conforme a indemnizar a la víctima por encima de los parámetros habituales en este tipo de delitos, se impone al acusado la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Para mí esto es una barbaridad. Primero porque es verdad que parece que el que tiene dinero tiene derecho a una rebaja de la condena. Hay gente que no tiene la posibilidad económica de desembolsar 150.000 euros y librarse de un tercio de su condena o de por lo menos de la mitad de lo que le hubiese podido corresponder. Recordemos que la Fiscalía pedía 9, acusación particular pedía 12, se queda en 4 años y 6 meses porque tiene la posibilidad de pagar esos 150.000, aunque en realidad creo que se los prestó el padre de Neymar, si no estoy equivocada, pero es verdad que da la sensación y la imagen que le puedes dar a la sociedad es que existe una condena para ricos, una justicia para ricos y una justicia para pobres, y esto entiendo perfectamente que se piense después de ver algo así, porque la condena de 4 años es por pagar esto. Si no pagas esto, tu condena hubiese sido de mucho más. Por lo tanto, entiendo esta irascibilidad que puede crear en la sociedad y la desconfianza que puede generar en la sociedad en cuanto a la desigualdad entre gente rica y gente pobre. Y 2, evidentemente se muestra predispuesto a pagar más porque tiene más capacidad económica. O sea, realmente entiendo la indignación de mucha gente cuando lee que esta es la fundamentación de la condena. Y es nada más y nada menos que el dinero.
¿Por qué os digo que es poco y para mí se debería haber aplicado otro tipo? Porque el artículo 179, que es el que se aplica en este caso, porque es una agresión con acceso carnal, establece efectivamente esa condena de 4 a 12 años, pero en su párrafo segundo dice que cuando en esa agresión sexual medie violencia o intimidación, la condena irá de los 6 a los 12 años. Cuando exista violencia a la hora de hacer esto, la condena tendrá que ir de los 6 a los 12 años. Por lo tanto, para mí, desde mi punto de vista, se tendría que haber aplicado el párrafo 2. Nunca se le podría poner una pena inferior a 6 años. El propio tribunal ha dicho que ha existido violencia en todos estos actos, de hecho está condenado por un delito leve de lesiones y por tanto para mí nunca podría bajar de esos 6 años, tendría que haberse aplicado mínimo la condena de 6. Incluso aplicando ese atenuante, en vez de 4 a 12 y quedarnos de 4 a 8, tendría que haber sido de 6 a 12 y quedarnos en una mínima entre 6 y 9. ¿Entendéis? Bueno, esta es mi valoración, mi punto de vista, esto es lo que dice la sentencia. Por supuesto ya digo que Alves ya ha dicho que la va a recurrir, yo creo que ella también. Y creo que el Ministerio Fiscal también. Es una sentencia que no deja conforme a nadie, pero bueno, vamos a ver si van dando más datos, evidentemente, y si van pues anunciando más recursos, ¿no? Quiero que me dejéis en los comentarios, como siempre, qué os parece todo esto, qué os ha parecido la sentencia, qué os parece la condena, y como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.